Bienvenidos a este nuevo vídeo del tema 5 de entorno de desarrollo, en el que estamos hablando de los diagramas de clase, diagramas UML. Si bien en el primer vídeo estuvimos hablando de cómo representa una clase en UML, ahora vamos a hablar en este otro vídeo de un aspecto muy concreto, que son los elementos de clase. En UML se conoce como elementos de clase a lo que en Java estamos habituados a llamar como elementos estáticos. Bien, ¿y qué es esto de los elementos estáticos o elementos de clase? En Java estamos acostumbrados a que cuando uno declara un objeto y crea una instancia de un objeto, pues cada objeto tiene sus atributos y sus métodos, de manera que uno puede acceder a ellos y los valores van cambiando, etcétera. Si tú quieres acceder de los atributos de un objeto a los atributos de otro objeto de esa misma clase, pues tienes que utilizar sus métodos, ¿no? Tienes que utilizar los métodos que hayas proporcionado para acceder a ellos. Pero un objeto no puede acceder a los atributos de otro objeto si no le has proporcionado antes el acceso, bien a través de métodos o bien declarándolo público. Sin embargo, a veces me interesa que varios objetos de la misma clase compartan algún atributo, compartan algún valor o compartan algún método, algún comportamiento en común. Y esos son los métodos y esos son los atributos que declaramos como estáticos. Son elementos que no pertenecen a los objetos, sino que pertenecen a la clase, de manera que son compartidos. Es decir, que cualquier objeto puede acceder a ese método o a esa variable, incluso eh, cuando uno modifica el valor del atributo, pues todos los objetos van a ver ese cambio, no solamente el que ha creado el cambio. Como cualquier otro elemento en Java, pues los atributos y los métodos estáticos pueden estar encapsulados, es decir, se le puede aplicar un modificador de acceso tipo public, privado, etcétera. Y además deben poseer un tipo. A los atributos siempre hay que decirle de qué tipo son, si entero, booleano, una cadena de caracteres o una clase o un objeto de otra clase, etcétera. Y con los métodos igual hay que indicar pues su signatura completa, atributos de entrada y valor de retorno. Como digo, los elementos son compartidos. Estos elementos son compartidos de manera que cuando tú lo utilizas no estás llamando a un objeto, sino que estás llamando directamente a la clase. Este objeto, este elemento, este atributo está almacenado en una única posición de memoria y todos los demás objetos acceden a esa posición de memoria. Es por ello que es muy recomendable que a estos elementos estáticos se les asigne un valor por defecto. Se les asigne un valor por defecto para que al menos desde el principio pues siempre tengan un valor y no me tenga que preocupar de inicializarlos. Porque es difícil saber quién se tiene que encargar de inicializarlo. Bien, por otra parte, los elementos estáticos no se heredan. Es decir, todas las subclases no heredan una copia de ese atributo estático. Pero por otra parte, si se han asignado si se le ha asignado el modificador de acceso correspondiente o adecuado, mejor dicho, pues las subclases sí que podrán acceder a ese elemento estático. Si se le ha puesto tipo privado, pues las subclases no podrán acceder a él, pero si se ha puesto del tipo público, pues sí que se podrá. Vamos a ver un ejemplo de todo esto y sobre todo vamos a ver cómo se representa esto en UML. Vemos aquí una clase que se llama porción de carne. Pensemos en una carnicería pues como todas las carnicerías vende carne y tiene un sistema de gestión de las ventas que hace y de gestión de todas sus operaciones. De manera que ha modelado el objeto porción de carne. A ese objeto pues se le han asignado los atributos peso, calidad, tipo de IVA que hay que aplicar y el precio que tiene sin IVA. El tipo de IVA, pues por lo general no se va a modificar, aunque a veces pasa que se cambia, como bien sabemos, y en realidad debe ser común para todas las porciones de carne. Todas las porciones de carne tienen el mismo tipo de IVA, no se aplica un IVA a la carne de vacuno y otro IVA a la carne de cerdo. Por lo tanto, podemos aplicarlo como un atributo estático.
el precio sin IVA, ¿no? El precio sin IVA, pues cada trozo de carne tendrá su precio. Tendrá su precio. Sin embargo, como digo, el tipo de IVA, pues sí es buena idea declararlo como estático. Y al declararlo como estático, pues igual que en Java le ponemos la palabra reservada static a la hora de definirlo, pues en UML lo que hacemos es subrayarlo. Cuando veamos un elemento que está subrayado, eso quiere decir que es un elemento que es estático. Por otro lado, los métodos que tiene la porción de carne, pues tenemos el método para calcular el precio a partir del peso y a partir del precio sin IVA y a partir del tipo de IVA, pues se calcula el precio de esta porción de carne. Y aparece un nuevo método que es modificar tasa de IVA. ¿Vale? Sabemos que, por suerte, no con mucha frecuencia, pero cada cierto tiempo, pues a nuestros queridos políticos les da por subir el tipo de IVA. Bien, pues para poder acceder al tipo de IVA y modificarlo, pues hay que crear un método estático, porque los elementos estáticos son modificables en entorno estático. ¿Vale? En un entorno dinámico puedo leer el tipo de IVA, puedo leer el elemento estático, pero no lo puedo modificar. Así que creo un método estático que van a compartir todas las clases y que se va a preocupar de modificar el objeto, modificar el valor del objeto.